parecer. Sí, no, pero hoy sí, ya está capturando el que es. Gracias. Ok, entonces vamos a trabajar con funciones. Para eso vamos a crear un nuevo archivo. Le decimos que va a ser un generador de cuenta. PHP. Esto va a estar bastante interesante, bonito, se le va a gustar. ¿Se puede ver la pantalla bien? Grande. Ok, entonces, generador de cuenta. ¿Qué vamos a hacer aquí? Es algo bien simple. Al ingeniero le gusta pedir cosas con los números de cuenta para pasar asistencia, el cual no hemos hecho. Por favor, me ingresen el número de cuenta al revés y me sustituyen el 3 por una E. Entonces vamos a hacer esto y vamos a aprovechar ya de un solo para ver cómo manejamos la sesión y poder trabajar con persistencia entre elementos. Ok, vamos a establecer un form. Action, generador, cuenta.php, post, table, número de cuenta. Input, text, name, required, placeholder, número de cuenta sin guión ni espacios. Value va a ser igual a, aquí vamos a definir, después lo vamos a definir un echo, todos los valores. R. Luego de eso vamos a ponerle label. Vamos a crear sustituciones. Aquí vamos a poner un text box, text area. Ok, y en el text area vamos a establecer que me genere de sustituciones. Vamos a poner un placeholder. En este caso, escriba las sustituciones con flecha gorda separados por coma. Ejemplo, 3 por una E y 4 por una A. Y vamos a poner otro table invertido. Y a este le vamos a poner checkbox invertido y que seleccione 1, 1. Ok, ¿se entiende más o menos el formulario que estamos haciendo? ¿Y qué queremos trabajar? ¿Perdón?
Cuando yo les pido, me sustituyen el 3 por una E, el 4 por una A, el 0 por una J. Esas son las sustituciones. Es correcto. Entonces, prácticamente eso es lo que yo les pido. Sí, 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 sí. Las comidas después tengo que ponerle el valor que ya tiene para mantener el ciclo. Entonces ahí vamos a ir declarando ya variables que ocupamos, que sería número de cuenta. Hagamos vacío primero. Ocupamos las sustituciones, vacío, y el invertido, falso. Ok, entonces así ya podemos ir definiendo si está o no está chequeado. Entonces, vamos a ponerlo, o a tirarlo hacia abajo para poderlo ver. Value también. Y aquí solo hacemos un PHP echo dólar. Este sería número de cuenta, ¿verdad? Coma y cerramos. Y si se fijan, las comillas siempre se mantienen fuera. El text area es complicado, así que lo vamos a bajar de ahí, porque aquí el value es el que queda internamente. Entonces aquí ponemos el código de PHP y hacemos un eco de txt sustitución. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si ustedes dejan el mayor que despegado del menor que, del cierre, el valor va a tener un retorno de carro y todos los tabuladores y espacios que están en medio. Entonces ya tiene un valor y ese no es correcto. Por eso es que lo dejamos aquí pegado, lo pasamos para abajo para que no haya espacio cuando no hay. Cuando hace un eco de espacio vacío, simplemente quedan pegados, entonces ahí ya no hay valor. Y sale el placeholder, que es lo que queremos. El checkbox, hay una propiedad que se llama checked, que determina si está chequeado o no. Entonces para establecer ese, vamos a poner un PHP aquí y le vamos a poner un eco. Definimos si invertido, y si está invertido, imprimimos checked. Si no, imprimimos un elemento vacío y cerramos. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestros valores. Estamos bien. Vamos a visualizar todo este documento. Localhost 180 2002. Y este es generador de cuenta. Mm, Tardó mucho, tarda mucho. Está fallando aquí. Sí, ocurrió. Sudo h airport. Ahora voy corriendo. Estaba corriendo antes. Y ahora aquí puedo estar y ahí está. Entonces tenemos el número de cuenta, escriba las sustituciones y si está invertido o no. Ok, y le damos a generar. Ok, con eso tenemos la estructura, capturamos los datos. Vamos a ponerle name a este botón. Generar para poder capturar cuando se está generando. Y aquí hacemos un if tradicional y set para determinar si existe en memoria la llave post del botón que le hago clic. En este caso, botón generar. Y si se da, entonces vamos a extraer estos datos. Número de cuenta va a ser de
el nombre del valor que tenemos aquí, número de cuenta, sustituciones, de sustituciones, vamos a ver cómo lo tengo llamado, txt sustituciones, está bien, e invertido, vamos a determinar y buscar si el post invertido es igual a 1. Entonces esto me devuelve booleano, verdadero o falso, y es lo que ocupamos de invertir. Ok, entonces de esa forma puedo venir y decir, ok, número de cuenta 0801-1984-1349. Y aquí vamos a sustituir el 3 por una E. Y lo vamos a marcar como invertido. Si le doy generar, no debe haber sucedido eso. Tuvo que haber generado los datos. Parecer hay un error ahí. Ah, sí, claro. Cuando lo corrí no tenía todavía el nombre. 3 por una E. Y ahí ya lo mantuvo. Si yo agrego el otro, 4 por una A y lo generamos, va a generarlo. Ok, tenemos nuestra estructura básica, ya está lista. Entonces vamos a empezar a ver la parte de funciones, porque esto es pura secuencia, no hemos agregado nada de funciones. Entonces, con estos tres valores yo necesito generar una función que me convierta todos esos datos. Entonces vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a llamar generador lib.php. Esa va a ser mi librería. Ese va a ser un documento PHP y si se fijan solo lo voy a abrir. No es necesario cerrarlo porque no va a tener contenido HTML, solo va a tener contenido PHP y este archivo se va a incorporar dentro del script de generador de cuenta. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero, vamos a definir nuestra función. La función la definimos con la palabra function. Tenemos que establecer un número como tal, generar cuenta y vamos a recibir ciertos parámetros. Esos parámetros van a ser el número de cuenta, las sustituciones y si está invertido. ¿Ok? Ahora, con PHP ya más modernos, por ejemplo, PHP 8 en adelante, nosotros ya podemos definirle tipo a PHP. PHP tradicionalmente no se podía manejar tipos de datos. Pero hoy en día sí, yo le puedo definir que es un string, que va a ser otro string y que este va a ser un boolean. Es permitido. Bueno, boolean o bool. ¿Ok? Entonces así permite manejar mejor los elementos y manejar IntelliSense, es decir, la inteligencia del Visual Studio me permite crear código de mejor calidad. Entonces, en el booleano, en vez de enviar 1 o 0 por error, o sí o no por error como texto, ya él me hace la verificación y me dice, no, estamos esperando un verdadero o falso, punto. ¿Ok? Entonces, esa es una ventaja. Otra de las ventajas es de que si tienen un documentador, lo vamos a ver más adelante, yo tengo uno instalado aquí. Entonces me permite documentar de forma automática esas funciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces con este valor vamos a venir y vamos a empezar y vamos a tener y sacar todos los elementos. Primero, de sustituciones, tenemos que las sustituciones van a ir en un formato en específico con flecha gorda. Entonces vamos a separarlo y vamos a crear todas esas sustituciones por separado. Entonces vamos a decir de sustituciones. Va a ser un arreglo. ¿Por qué ocupo un arreglo? Porque esas sustituciones necesito extraer la información uno por uno. ¿Por qué están separadas? Por coma. Entonces, ¿cómo agarro esas sustituciones? Sustituciones. Va a ser igual a, y vamos a usar un explode. ¿Qué hace el explode? Simplemente me convierte una cadena de texto separada por un delimitador.
Entonces la cadena de texto es la cadena que le mando, la separo por el delimitador coma y eso me va a generar bloques de textos de 3 a E, de 4 a A, es lo que estamos esperando. Entonces con esas sustituciones las vamos a reemplazar en un for each. ¿Por qué? Porque vamos a generar, la cuenta generada va a ser nuestro número de cuenta que viene y vamos a hacer un for each por cada una de las sustituciones. Cada una de las sustituciones ahora la vamos a explotar por mayor que o igual. Eso me va a hacer una diferencia entre un elemento y el otro. Y por cualquier cosa vamos a utilizar un trim para evitar espacios en blancos de la sustitución y eso me va a generar dos elementos. El de la izquierda, el número, y el de la derecha, el índice 0, número, y el número el siguiente, el 1. Y vamos a utilizar un str replace, ¿ok? De el valor, que al str replace recibe primero lo que se va a buscar, en este caso el número, con qué se va a reemplazar, en este caso la letra, y cuál es el texto de origen, dónde se va a encontrar. Ese es el subject, que sería la cuenta generada anteriormente. Y usamos cuenta generada porque vamos a ir por cada una de las sustituciones. Luego venimos y determinamos si es invertido. Usamos otra función que es el strrep, que revierte esa cadena de texto y me lo devuelve solamente si está invertido, y eso nos permite retornar la cuenta generada. Qué facilito y sencillo salió, ¿no les parece? ¿Pregunta hasta aquí? Sí. El trim es una función que me elimina los espacios antes y después de un texto. O sea que vamos a hacer un ejemplo aquí para que lo pueda notar. Si yo tengo espacio, voy a representar el espacio con un punto. Punto 3 mayor igual a E. Punto, coma y después 4 a A. Bueno, aquí hay un punto. Y termino con un punto. El split, el explode que está ahí, me va a generar estos dos elementos. Punto 3 guión mayor que E punto. Y me va a generar el objeto punto 4 mayor a punto. Ok, el trim me lo va a convertir a 3 E y a 4A. Eso es lo que hace el trim. ¿Le respondo a su pregunta? Ok, fabuloso. Ahora, necesitamos incorporar esta función dentro de mi script. Ya esta es una función bien formada, ya devuelve qué es lo que se va a traer. Yo puedo definirle esa función prácticamente qué parámetros van a recibir, qué va a salir de esto. Yo le puedo poner, ok, este va a devolverme un string. Creo que no era aquí. Me equivoqué, era acá. Ok, ahí le estoy definiendo esta función, va a devolver una cadena de texto. Y todo el concepto anterior simplemente genera, procesa la información y me va a generar un resultado que lo devuelvo con el return. Esto es lo que hace cualquier función. Y ahora necesito exportar esta función para que permita que el generador de cuenta lo incorpore. Hay 4 funciones que me permiten incorporar otros archivos de JavaScript dentro de un script. Que vamos a escribirlos primero y después los vamos a utilizar. Los más viejos son include once, require y require once. Include es que voy a incluir este elemento o esa porción de script, lo va a copiar y lo va a meter en donde yo lo estoy solicitando. En este caso, si yo hago include y utilizo
un path relativo, una ruta relativa. En este caso yo quiero llegar a generador live.php porque está justo en la misma carpeta en donde tengo este archivo. Y eso me lo va a incorporar directamente. Entonces va a incorporar la función y yo puedo utilizar la función que está incorporada dentro de este live. O sea, prácticamente lo que hace es PHP, encuentra, me está pidiendo incluir, busco este archivo, ok, ¿qué tiene este archivo? Agarra todo el contenido de ese archivo, lo pega, lo reemplaza por este include, entonces ahora el archivo se va a convertir en un archivote y eso va a ir para adelante. El include me permite incorporar el archivo varias veces. Inicialmente se utilizaba para incorporar pedazos de código repetitivos como encabezados, footers, etcétera, pero eso ya no lo podemos hacer. Ahora, esto me va a generar un error. ¿Por qué me va a generar un error? Porque me va a decir de que la función generar cuenta ya la incluí y no puedo incluirla. Me tira el error. Ahora, si yo utilizo el once, PHP ya va a encontrar que sí funciona y que ya estaba validado la primera vez, que ya está incorporado, no lo va a volver a tratar de incorporar. Maneja un registro de cuáles fueron los que están. Ahora, la diferencia entre include y require. El require es, por así decirlo, más estricto. Verifica que el script que se está incorporando esté bien, sea compatible. Mientras que el otro me voy a dar cuenta hasta que se empiece a generar el archivo. Si hubiese hecho el include al final del archivo, me hubiese aparecido el formulario. En el caso de un require, no me aparece. Normalmente el require se utiliza como elementos para incluir antes de cualquier ejecución del script. El include se utiliza cuando yo quiero incluir algún archivo de forma condicional. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, para la clase, por regla, solo vamos a usar require once. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto incorporamos la función. Una vez incorporada la función, yo necesito utilizarlo. Entonces vamos a definir una variable. Vamos a poner el resultado vacío. Y aquí vamos a definir que el resultado va a ser igual a generar cuenta. Y si se fijan ahí, ya me está definiendo cuál va a ser los parámetros que yo debo incorporar. El número de cuenta, el sustituido y si está invertido o no. Yo lo doy en IntelliSense, ahí automáticamente me dice la especificación de la cuenta. Eso es lo bonito de tenerlo documentado con qué tipo de dato es, porque así yo estoy seguro de qué información vaya a recibir y qué información se va a ocupar. Y ahora este resultado lo vamos a incorporar aquí. Vamos a poner un HR, vamos a poner un PHP, vamos a poner if resultado no es igual a vacío. Entonces imprimimos el resultado y cerramos el if por acá. Ok, entonces si el resultado no es vacío, lo vamos a imprimir. Vamos a ver qué tal nos va. Probémoslo. Voy a volverlo a cargar. 801-1984-1349. Vamos a empezar con uno sencillo. 3 lo vamos a sustituir por E. Y no lo vamos a invertir. O sea que yo solo voy a tener una E. Vamos a generar. Y, error invertido. Línea 18. Ah, el checkbox si no lo tengo seleccionado no viene. Vamos a poner un if set. Y me faltó. Ah, ahí está. Eso para evitar ese error. Ok, pero si ustedes observan ya me devolvió 0801-1984-12E49. Cambiémoslo, vamos a ponerle un A, perdón, el 4, que ahí tengo dos 4, sea sustituido por un AK. Y esta vez lo vamos a hacer invertido.
Lo generamos y observan, ya 0801, 1984, me lo sustituyo por acá, 1, 2, 3, me lo sustituía por el K por una 4 y el 9. Entonces nuestro generador de cuenta ya está súper bien hecho. Funciona con lo que el ingeniero se le ocurra y en pocas líneas de código. Y lo único es que ya empezamos a utilizar funciones por separado. Cosas que necesitamos tomar en cuenta y que me van a servir. El explode me permite agregar un texto y explotarlo, convertirlo a un arreglo a partir de la coma. Entonces eso me genera otro arreglo con valores separados. En el caso de un contador de palabras, pongo un text area, copio el texto que yo quiero analizar y por qué delimitador yo separaría cada palabra de un texto, de un documento. Ayúdenme. Por el espacio. Entre las palabras hay un espacio. Entonces, si yo quiero sacar todas las palabras que comprenden un texto, lo separo por espacios. ¿Qué puedo hacer antes? Porque si yo voy a contar las palabras, no necesito los símbolos de puntuación. Empiezo a hacer un str replace y si se fijan, el str replace me permite tener un arreglo de elementos a buscar. Por tanto, puedo generar un arreglo con todos los signos de puntuación que yo quiero eliminar. Punto, guiones, signo de exclamación invertido, signo de pregunta, símbolo de pregunta invertido, eh, dos puntos, punto y coma, todos los signos de puntuación comunes del español. Podemos ponerlo dentro del replace y que lo reemplace por una cadena vacía. Entonces eso lo va a eliminar. Una vez que haya hecho ese string replace, hago el explode por el espacio. Inclusive puedo eliminar los dobles espacios y los retornos de carro. Con eso hago una sustitución completa de todos esos elementos y ya con eso fácilmente yo puedo permitir crear un arreglo con todas las palabras. También puedo hacer algo interesante, puedo convertir, y aquí es algo que nos faltó. Por ejemplo, en cada una de las sustituciones yo puedo establecer un to upper. Upper y to upper sería. Se me olvidó, alguien me ayuda. Str to upper sería. Str to upper. Str to upper para convertirlo a todas mayúsculas. Los valores que vienen. Ok, así si le pongo una X minúscula me lo va a convertir en mayúscula. Entonces eso está bien. ¿Qué otra cosa ocuparíamos aquí para convertirlos? En el caso str to lower sería la inversa, que sería para convertirlo en minúsculas. Yo usaría eso para el contador, un str lower de el texto, después hago un replace de ese texto y después hago el explode y voy a tener todas las palabras en minúsculas. Así no hay diferencia entre mayúsculas que son entre palabras que son capitalizadas por las oraciones, por el inicio de oración, etcétera. Luego de eso, hay algo bien interesante. El explode me genera un arreglo basado en ordinales. ¿Por qué? Porque no le está poniendo llaves. ¿Cómo puedo contar cada una de las palabras? Ya vimos que nosotros buscamos en el post por medio de una llave. Entonces, ¿cuál sería mi forma de proceder para hacer el conteo? Creo otro arreglo vacío y después voy a buscar si en ese arreglo existe la palabra como llave. Si no existe, agrego a ese arreglo temporal esa palabra como llave y con el valor, la frecuencia que tenemos, en este caso 1. Y si sí existe, le acumulo 1 a ese valor que ya estaba antes. Entonces va a ir acumulándolo. Y después los arreglos tienen métodos bien interesantes, del cual a mí me gusta bastante el
sort, que me hace un ordenamiento, ordena por valor, y mantiene mantiene la llave. Si solo le dan sort, les va a borrar la llave y no van a saber qué palabra es. Pero el rsort mantiene, ordena por valor y mantiene la llave. Y el rasort también ordena por valor, nada más que en reversa, y mantiene la llave. Entonces, de esa forma, si yo hago un rasort del arreglo, el primer elemento va a ser el mayor. Por tanto, la primera llave va a ser la palabra más utilizada. Con esto terminamos el día de hoy. Mañana vamos a incorporar persistencia. Cada uno de estos que vamos a ir pidiendo lo vamos a ir guardando en la sesión junto con la fecha para poder ir viendo cuáles son las fechas que vamos a tener. Y no sé si tienen alguna consulta.